Yo estoy aquí demandando a mi esposo. ¿Pero dónde está tu esposo? Aquí está mi esposo. Ah, perdona. Yo no soy tu esposa. Y durante todo mi embarazo también tuvimos relaciones Yo lo sexuales. único que quería es ser madre. Pero y tú tener no un eres hijo. la madre, yo soy la madre, tú eres padre. ahora. ¿Entiendes lo que yo te Métete amo? Tú eres el mente. culpable de Ya no todo te esto. quiere, ¿por qué Tú no me eres el entiendes? culpable. Eso es lo que yo Y quiero ella es había hacer el dicho que no lo divorcio quería de a mi todos novia, modos. Samara, para que seamos felices y nos casemos y que cumpla su promesa de darle Yo el no hijo. voy a cumplir esa para promesa nosotros de ser darle a felices mi y hijo. Aquí alguien está loco. Cuando ella llega a este país, ella viene con problemas con su relación. Esto hace como 9 meses, nosotros nos casamos. Entonces yo le explico a ella de que yo no soporto a los niños, de que a mí no me Pero gustan lo los ibas a niños. intentar. Y porque el padre es músico, no puede quedarse con el niño. Y a mí que me importa. Mi hijo no es un error. No, Mi un hijo error. no es un error. Es que soy un niño proquedano. Mal, Problemático. sí. Pero mi mamá Lo tiene que vacilar. aceptaste y tienes que aceptarlo. Olvídate de eso. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político británico Winston Churchill dijo: mejorar es cambiar, ser perfecto es cambiar a menudo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para ser madre se necesitan ovarios. Doctora Polo, mi sueño como mujer es ser madre y lo voy a cumplir. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Claudia, estás demandando a Samara. Explícame por qué la demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Claro que sí, doctora. Yo estoy aquí demandando a mi esposo porque yo quiero que él se someta a un tratamiento psicológico para ¿Dónde poder... está tu esposo? Aquí está mi esposo. Ah, Yo perdóname. no soy tu esposo. Yo quiero salvar mi matrimonio y yo por eso quiero que él se someta a un tratamiento psicológico. Samara, realmente no sé si es transexual, no sé. Pero para mí eres una mujer. Él es hombre, doctora. Yo Es soy hombre. mujer, me llamo Samara. Él es hombre, doctora, déjeme le explico. Yo cuando me casé con él, es Saúl. Saúl, así lo conocí, así me enamoré, así nos casamos. ¿Hace cuánto tiempo se casaron? Hace 5 años, doctora. Hace 5 años que nos casamos. Ok, perfecto. Entonces, tú has venido aquí hoy a exigir un tratamiento psicológico. Sí, yo quiero que él se someta a un tratamiento psicológico porque obviamente está confundido. Porque él es un hombre, él es Yo soy mi mujer, esposo y me yo llamo estoy Samara. realmente enamorada. Estoy realmente enamorada. Yo lo acepto tal y como es, pero yo quiero que nuestro matrimonio siga. Explícame las circunstancias de todo este matrimonio y todo. Porque cuando lo conociste no estaba así. Sí, doctora, yo le explico. A ver. Nosotros nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, estuvimos viviendo como 1 año más o menos juntos. Después de ese año yo me di cuenta que él era un poquito afeminado. Él era, como estábamos en la cama, él era muy sensible, muy frágil y eso a mí no me gustaba. Yo quería tener algo más fuerte cuando estaba con él. Yo le propuse, ¿sabes qué? Vamos a traer unas parejas a nuestro matrimonio. Vamos a experimentar nuevas cosas juntos. Eso fue tu idea, tu culpa. Sí, fue mi idea, doctora. Él aceptó, así tuvimos nuestra relación, tuvimos varias parejas. ¿Pero qué? ¿Parejas hombres o mujeres? Obviamente yo estaba con las parejas hombres, los hombres, y él con las mujeres. Ella. Él Soy aceptaba, mujer él No, espérate, no me aceptaba confundas tener, ahora. Espérate, Samara. él aceptaba tener sexo con las mujeres. Eran matrimonios, nos juntábamos y yo estaba con los hombres Y él con estaba mujeres. Sí, Ok, claro. perfecto. Así nos pasó hasta que él un día vino y me plantó y me dijo, ¿sabes qué? Mi mejor amigo es muy guapo, se llama Andy, lo conozco de toda la vida, es muy guapo, es atlético, su esposa está muy guapa, me gusta. Esas fueron sus palabras de él. Me dice, ¿qué te parece si tratamos de convencerlos para que ellos nos seamos con nosotros? Ok. Yo le dije, ok, me parece perfecto, Andy es un hombre muy guapo, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. Yo acepté y le dije, vamos a
encargarnos de platicar con ellos. Un día los invitamos a nuestra casa, cenamos, hubo copas. Ya más tarde en la noche pasó lo que tenía que pasar. A la hora de que su esposa de Andy y yo nos paramos y fuimos al baño, unos 5 minutos tal vez estuvimos fuera de la recámara. Regresamos y para mi sorpresa lo encuentro a Saúl con Andy teniendo relaciones. Eso fue su En culpa. nuestra cama, Ella quería traer él una estaba pareja a ahí, la cama. en mi casa. Yo lo tomé un poco como un shock, me quedé así como sorprendida. Claro. Pero lo asimilé porque yo soy muy abierta de la mente. Y además tú misma no, me dijiste que te habías dado cuenta que él era muy afeminado al principio de para la mí religión. lo sentí como algo que muy frágil, muy Sí, gentil. delicado. Ajá, delicado. Dije, tal vez por el amor, así, la relación era un poco así. Ok, entonces te los encuentras en la cama, las dos se encuentran Las estos dos dos hombres en la encontramos cama. sí, ¿Qué los ocurre en encontramos. en ese instante? En ese instante no ocurrió nada, como le dije, yo lo asimilé, lo acepté, ok, estábamos ahí los 4, obviamente no lo estaba haciendo sin que yo me enterara, yo estaba ahí. Sí, claro. So, yo le dije, ok, pero para mi sorpresa, tiempocito después, viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de la casa porque yo quiero tener una relación con Andy y me quiero ir a vivir con él. Me planteó eso, obviamente yo traté de que no se fuera de la casa, no lo pude conseguir, se fue. Sí, entonces se desbarató el matrimonio de Andy. Sí, obviamente. También, Andy dejó a su esposa. queríamos ser felices los dos, ya. Ok. Andy dejó a su esposa, se fue con él. Tuvieron una relación, ella me llamaba, a él me llamaba a mí cuando Andy lo maltrataba, porque lo maltrataba mucho, lo golpeaba. Me llamaba, yo siempre estuve ahí apoyándolo. Me llamaba, yo iba a buscarlo, platicábamos. Por amor, porque yo siempre he estado enamorada de este hombre. ¿Nunca se siempre. divorciaron ustedes? No estamos divorciados, doctora. Seguimos casados. Ok. Seguimos casados. Después de unos 3 años, decidí regresar a la casa, él, y yo, por amor, lo acepté. Dije, ok, yo te acepto. Y es cuando me encuentro con esa sorpresa, que ya no era Saúl, se vestía así. El problema fue que yo nunca me sentía confortable siendo hombre. Sí. Él regresó a la Entonces, casa. La cosa es que cuando yo me fui con Andy, él me quería como mujer, quería a alguien femenino, y yo empecé mi transición, porque yo de todos modos siempre me sentía femenina. Siempre tuviste eso por dentro. Me Pero tú eres identificaba un con hombre. el sexo Pero, Femenino, entonces, un momentito, Soy pero un mujer momentito. ahora. Cuando llega a la casa, llega así. Llega Samara, ya no llega Saúl. Ya no Ella llega ya Saúl. sabía eso. Ok, llega Samara, pero ¿Samara es transexual o es travesti? Yo soy Samara es- transgender. ¿Te cambiaste el sexo? No, yo tengo 2 cosas que me faltan por cambiar. Todavía no Lo te has único, cambiado. no tengo cirugía Ya. de allá abajo. Todavía tienes tu, Y la otra cosa es mi manzanilla. tu manzana de Adán. Perfecto. Y eso es lo único ok. que necesito de para Perfecto. cambiarme. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me cuentas qué ocurre cuando llega Samara de vuelta a la casa después de 3 años de separación. ¿Qué ocurre en ese instante? Regresamos con más de este caso después de este corto receso. Yo lo único que quiero es arreglarme la manzanilla. Ah, Lo pero demás quieres estoy quedarte bien. con tu Sí, con lo demás estoy genitalia bien. original de Sí. fábrica. Tú eres Esposo, el sobrino sobrino de de Tyler. Claudia Sí, doctora. y la nueva pareja de Mi Samara. propia familia, tú haciendo Porque de lo único eso, que conmigo, yo quiero un estar divorcio juntos. y la custodia completa de mi bebé, que ella me había No dicho que puedes me la iba a hacerme dar. eso. Qué enredo hay aquí, Dios mío. Wow. ¡Ya!